mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 animales que escaparon del zoológico o de tiendas de mascotas que seguramente te van a dejar con la boca abierta. Desde el escape de una pitón que terminó en una tragedia con 2 personas fallecidas hasta el escape de 3 leopardos de un zoológico de China. Si te gustan las historias sobre animales, este video te va a encantar. Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de las 20 cosas que no sabías sobre los animales, te conté sobre un pájaro que tiene plumas venenosas. ¿Por casualidad te acuerdas de su nombre? Para hacerlo más divertido, aquí te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir el nombre de ese pájaro con plumas venenosas y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? 2 leones, 2 tigres, un jaguar y un oso. En el año 2018, un grupo de animales salvajes escapó de un zoológico del occidente de Alemania. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar. Las autoridades informaron que 2 leones, 2 tigres, un jaguar y un oso escaparon del zoológico de Lüneburg en Alemania. ¿Que cómo es eso posible? Al parecer, la zona se vio afectada por una fuerte tormenta que causó daños al cerco eléctrico que confinaba a los animales dentro de sus jaulas. De alguna forma, los animales descubrieron que esa barrera de protección no estaba funcionando y aprovecharon para escaparse. Este zoológico mide 30 hectáreas y en su interior viven un total de 400 animales exóticos, incluyendo tigres de Siberia, gracias al de arriba que únicamente se escaparon 6 de ellos. De lo contrario, habría sido un completo caos en la ciudad con animales salvajes por todos lados. Pocas horas después, las autoridades lograron atrapar a los animales con dardos tranquilizantes y los llevaron a sus jaulas nuevamente, a excepción del oso, al que no pudieron detener y tuvieron que abatirlo a tiros. El cerco electrificado fue reparado a los pocos minutos y se aseguraron de que no volviese a ocurrir un incidente como este. Si esto hubiera sucedido durante algún día con muchos visitantes en el zoológico, el desenlace habría sido horrible. Leopardo. En la ciudad de Bangalore, en la India, un leopardo escapó de un zoológico sembrando el pánico entre las personas. Los leopardos son animales bastante ágiles y veloces. Pueden escalar árboles con una gran facilidad y su velocidad punta supera los 100 km por hora. Lidiar con un animal como este y regresarlo a su jaula no es nada fácil. El leopardo de este caso era un macho de 8 años de edad que pesaba cerca de 90 libras. Más de 200 personas se desplegaron a la zona para intentar atraparlo, pero no fue tarea fácil. El incidente acabó con 6 heridos. Lograron atrapar al animal luego de 10 horas de operación, administrándole un dardo tranquilizante. Fueron necesarios hasta 3 dardos tranquilizantes para poder detenerlo. El animal regresó a su jaula, pero cuando despertó, seguía muy inquieto. La jaula tuvo que ser reforzada y observada las 24 horas del día porque temían que intentara un nuevo escape. En la India, los casos de leopardos en áreas urbanas no son nada aislados. Se presentan con frecuencia, poniendo la vida de los propios animales y de las personas en un riesgo muy alto. Orangután. Ken Allen fue un orangután de Borneo que vivía en el zoológico de San Diego, en Estados Unidos. Se convirtió en uno de los animales más populares del zoológico porque se escapó varias veces de su jaula. Por esa razón, le apodaron el peludo Houdini y la gente llegaba de todas partes para verlo en persona. Era toda una celebridad. Ken nació en cautiverio en el año 1971, pero en 1985, a sus 14 años de edad, el orangután se hizo famoso por escapar de su jaula en repetidas ocasiones. Lo hizo 3 veces en total, primero el 13 de junio, luego el 29 de julio y finalmente el 13 de agosto de ese mismo año. Parecía hacerlo por simple diversión. Al salir de su jaula, simplemente daba un paseo alrededor de las instalaciones del zoológico, viendo a los demás animales en sus jaulas. Nunca se comportó de forma agresiva cuando lo capturaban nuevamente y siempre mostraba una actitud dócil. Al ver las hazañas de Ken, otros orangutanes intentaban imitarlo, pero no tuvieron demasiado éxito. Lastimosamente, Ken desarrolló cáncer de próstata y tuvo que ser sacrificado en el año 2000 a la edad de 29 años. Pero siempre será recordado como el peludo Houdini, el orangután que se escapó 3 veces de su recinto. Chimpancé. En el año 2016, los cuidadores del zoológico de Yagiyama, en Japón, se percataron que la jaula de uno de los chimpancés tenía un agujero y que había huido. Lo buscaron por varios minutos hasta que 2 horas después lograron dar con él. El animal estaba sobre unos cables de alta tensión cerca del zoológico. Esto puso en grave peligro su vida. Al mínimo error, iba a quedar refrito. De hecho, hasta se produjo un corte de electricidad en toda la ciudad por culpa del chimpancé. Pero antes de que algo malo ocurriese, un grupo de expertos se puso manos a la obra para regresarlo a su recinto. Al inicio probaron con una grúa, pero tras varios minutos intentando bajarlo, estaba claro que el método no estaba funcionando, así que trajeron la vieja confiable, una pistola con dardos tranquilizantes. Para que el chimpancé no se hiciera daño durante la caída, colocaron una manta para amortiguar el golpe. Finalmente lograron regresarlo a su recinto sano y salvo, aunque nunca se supo cómo fue posible su escape.
Cocodrilo. A inicios del año 2022, un cocodrilo fue el protagonista de un escape de película. El animal estaba siendo trasladado al zoológico en una camioneta cuando rompió una de las ventanas de la camioneta y saltó del vehículo en movimiento. Obviamente estaba intentando escapar. Las dos mujeres que llevaban el vehículo, empleadas del zoológico y expertas en este tipo de animales, se dieron cuenta de lo sucedido a los pocos segundos. El animal quedó a media calle y los carriles se detuvieron en ambos sentidos para ver el espectáculo. No todos los días salta un cocodrilo de un vehículo en movimiento, ¿verdad? El animal pesaba cerca de 200 libras y medía más de 2 metros, así que su captura no fue nada fácil. Se necesitó la ayuda de 5 personas para atraparlo y regresarlo al vehículo. A pesar de caer en una calle tan transitada por vehículos y personas, la situación no se salió de control. El animal tenía una protección en sus mandíbulas que hacía imposible que las pudiera usar. Sin esa protección, quizá la historia habría sido diferente. Los medios locales reportaron que el animal llegó a su recinto sano y salvo para hacerle compañía a los otros 800 cocodrilos del zoológico donde ahora vive. Camello. En una zona rural de Tennessee, al sur de Estados Unidos, un camello logró escaparse de un pequeño zoológico y las cosas no terminaron nada bien. No está claro cómo fue que el animal logró escaparse, pero se cree que todo se debió a un descuido por parte del personal del zoológico. En su huida, el animal mató a 2 de sus cuidadores y atacó a los alguaciles que llegaron al rescate. Antes de fallecer, las 2 víctimas lograron llamar al 911 pidiendo ayuda porque estaban siendo atacadas por un camello. Lastimosamente, la ayuda llegó demasiado tarde. El animal los había herido de muerte y no pudieron hacer nada para salvarlos. Al llegar a la zona, las autoridades encontraron a los hombres inconscientes que murieron a los pocos minutos por las heridas. En medio de la operación policial, el animal también atacó el vehículo del alguacil y luego atacó a los agentes que intentaban ayudar a las víctimas. Los agentes no tuvieron de otra más que abrir fuego contra el camello porque temían por sus vidas. Y como ya te imaginas, las cosas no terminaron nada bien para este pobre animal. El camello perdió la vida cuando intentaba huir del zoológico y sus cuidadores tampoco gozaron del mejor de los destinos. Sin duda, un final muy trágico. Basura. Vení, ¿a dónde vas con ese camello? 3 leopardos. En un zoológico de China, 3 leopardos escaparon mientras limpiaban su recinto. Todo sucedió por un descuido de uno de los empleados que no cumplió con las normas de seguridad, causando que los 3 felinos aprovecharan el momento. Eso tuvo lugar en el año 2021, en la ciudad china de Hangzhou. Para empeorar el asunto, los responsables no alertaron a las autoridades de lo ocurrido, y eso complicó muchísimo la búsqueda. Por 3 semanas, los cuidadores mantuvieron la boca cerrada por miedo, pero finalmente los descubrieron. Los 3 leopardos pasaron varios días vagando por la ciudad sin que las personas supieran del peligro que corrían. Las cosas pudieron terminar muy mal, con alguna muerte o heridos, pero afortunadamente no fue así. El asunto salió a la luz cuando una persona vio a uno de los felinos caminando en una calle como si nada y alertó a las autoridades. Durante la investigación se descubrió que todo había sido causado por un descuido. Este incidente terminó con el arresto de 5 personas, incluidas los cuidadores y el director del zoológico, y con los 3 leopardos nuevamente dentro de sus jaulas. Esta no es la primera vez que un zoológico de China es acusado de ignorar las normas de seguridad, así que si vas de visita te recomiendo tener cuidado. Pitón. 2 niños pequeños de 5 y 7 años de edad fueron encontrados sin vida al interior de un departamento en una ciudad de Canadá. ¿El responsable? Una pitón de más de 3 metros de largo. La trágica escena tuvo lugar en el año 2003. El apartamento donde dormían los niños estaba ubicado sobre una tienda de mascotas. La serpiente se escapó de su jaula en la tienda de mascotas, entró al sistema de ventilación y mientras se arrastraba por el hueco, cayó al interior del apartamento donde estaban estos niños y los estranguló. El dueño del apartamento era el mismo dueño de la tienda de mascotas de la que la pitón se escapó, y los pequeños eran hijos de su mejor amigo que habían llegado esa noche a dormir en el apartamento. Aunque en este caso la pitón no escapó de un zoológico, sí escapó de una jaula, y te puede dar una idea de lo que sucede cuando uno de estos animales escapa en un ambiente urbano. Finalmente, el animal fue atrapado y lo regresaron a su jaula. Las muertes humanas causadas por serpientes constrictoras como las pitones son muy raras, pero ocurren. En Estados Unidos se han documentado hasta 17 muertes similares desde el año 1978. Estos animales envuelven a su presa con una fuerza tan poderosa que pueden matar a un ser humano por asfixia en pocos minutos. Así que si tienes una de estas como mascota, toma tus precauciones y asegura bien su jaula. Mono. A las afueras de la ciudad de Moscú, en Rusia, un mono histérico casi acaba con la vida de una niña luego de escaparse de un zoológico privado. La niña tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos mientras luchaba por su vida. Tenía muchas heridas y perdió mucha sangre. Todo el suceso quedó grabado en las cámaras de seguridad y se puede ver a sus padres luchando con el animal para salvar a su pequeña. Los incidentes entre monos y humanos se dan en muy raras ocasiones. Los monos no son animales tan violentos si no se les molesta, pero siempre existen excepciones. Hace más de 20 años, en un zoológico de África, un mono fue responsable de quitarle la vida a una niña luego de robársela a su madre. Fue un suceso trágico que le dio la vuelta al mundo. Esta vez no tuvo que lamentarse una muerte humana, pero eso te da una idea de lo peligroso que puede ser la interacción con un mono si no hay un experto cerca. Se cree que el mono logró escapar de ese zoológico por faltas en las normas de seguridad, ya que no se trataba de un zoológico de acceso al público, sino de uno privado que pertenecía a un magnate de la zona.
lobos. Una manada de 9 lobos logró escapar de su jaula en un zoológico ubicado al sur de Francia. El escape ocurrió un fin de semana, en horarios de apertura al público. En el momento que se dio el escape de la manada, no había muchas personas al interior y lograron ser alertadas a tiempo antes de que las cosas se pusieran muy feas. Cuando los lobos entran en contacto con los humanos, suelen alejarse. Los expertos aseguran que estos animales nos tienen miedo, pero una manada de lobos hambrienta en una zona llena de familias no creo que sea algo muy bonito de ver. Meses atrás, este zoológico había sido clausurado por graves problemas de seguridad. A los días volvieron a abrirlo y el escape de esta manada de lobos demostró que esos problemas seguían existiendo. Aunque ningún humano resultó herido, 4 de los 9 lobos tuvieron que ser abatidos por tener un comportamiento muy agresivo. Los otros 5 fueron anestesiados y regresaron a su jaula. El zoológico fue clausurado nuevamente, pero un mes después abrieron sus puertas otra vez. ¿Será que esta vez sí resolvieron los problemas de seguridad? Yo me lo pensaría 2 veces antes de visitarlo. ¡Qué estupidez! Vení. No te voy a comprar un lobo por internet. Y eso es todo por hoy. Sí que tuvo súper bueno este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video sobre animales escapando de zoológicos o de sus jaulas, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta al inicio del video es la opción A, pitohui. El pitohui o pájaro basura es el único pájaro venenoso del mundo. Viven en Nueva Guinea, así que si vives de este lado del charco, no tienes nada de qué preocuparte. Si quieres ver un video con curiosidades interesantes sobre el reino animal, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.